Estás escuchando La Llamada de Paralos, el podcast del Instituto Symposium. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a este nuevo programa de La Llamada de Paralos, el podcast, ya sabes, del Instituto Symposium. El programa de hoy es la segunda parte del programa que estamos dedicando en su conjunto, en estas dos partes, a Taiwán, donde estamos analizando diferentes elementos, tanto de seguridad como de relaciones internacionales, aplicándolo a la geopolítica de la energía o a diferentes elementos eh, tácticos y estratégicos en la región, como puede ser Corea del Sur, puede ser también Japón, desde luego Estados Unidos. La presencia es necesaria, mencionarla y otros aspectos. El programa de hoy va a arrancar con la geopolítica de la energía de Taiwán, y luego vamos a ir abordando diferentes aspectos, tanto de la evolución de la Marina de Guerra de China, como de las diferentes prioridades estratégicas tanto de China como de Taiwán al respecto, y vamos a también relacionarlo con ciertos aspectos interesantes que conviene remarcar con respecto a Japón, por ejemplo, o a Corea del Sur, entre otros. Sin más, empezamos. Bien, vamos a empezar sobre la cuestión de la geopolítica energética. Este es un aspecto que ya verás que será francamente interesante y que debemos relacionar con otros aspectos de los cuales ya hemos hecho mención, así que es importante que tengas presente la primera parte de este programa especial. Mira, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, como sabes perfectamente, se ha ido intensificando, especialmente en el sector de la tecnología. Ambos países se han estado poniendo cada vez más en la mira de cada uno de ellos en lo que respecta a los insumos y a las líneas de suministro de los semiconductores. Hay un elemento de esta competencia que podría tener consecuencias inesperadas y potencialmente cruciales. Ya lo hemos mencionado en el anterior programa, con lo cual te vuelvo a hacer mención a que lo repases, por favor. Tiene que ver con Taiwán, los semiconductores y las vulnerabilidades, esto es la parte nueva, las vulnerabilidades en el suministro de la energía. Tras la decisión de Estados Unidos de imponer controles a las exportaciones de semiconductores avanzados, elemento este estratégico, además de los controles impuestos por Estados Unidos en lo que tiene que ver también con las tecnologías de la inteligencia artificial hacia China, esto data de octubre de 2022, y es determinante a la hora de, digamos, paralizar en ciertos aspectos eh, determinantes, absolutamente determinantes, la posibilidad que tiene China de saltar hacia la revolución industrial 4.0, algo que le urge, ¿de acuerdo? Como nos urge a todos, pero desde luego a China le urge, en lo que tiene que ver con la estabilidad del elemento rector que supone el Partido Comunista como ente, vamos a llamarle, paraadministrativo o paralelo a la administración. Pekín, al respecto, contraatacó en mayo de 2023, en lo que tiene que ver con las compras de chips del fabricante estadounidense Micron, y ha ido obstaculizando fusiones corporativas que involucraban a empresas estadounidenses del sector de los semiconductores que operan en mercados chinos. Japón y Países Bajos se unieron a Estados Unidos en la adopción de controles a las exportaciones de equipos cruciales para la fabricación de semiconductores a chinas a principios del año 2023, por ejemplo. Pekín anunció los requisitos de licencia de exportación para el galio y el germanio, forma de contraatacar, dos elementos que son muy importantes, que se utilizan para los semiconductores, cuya minería domina China, y que entraban en vigor el 1 de agosto del año pasado, de 2023. Un elemento central
de esta competencia en materia de semiconductores, como te digo, es Taiwán. La isla principalmente a través de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, que produce aproximadamente el 90% de los chips más avanzados del mundo. Para obstaculizar los ambiciosos objetivos tecnológicos de Pekín, Taiwán ha estado trabajando con Estados Unidos para restringir el acceso chino a dichos chips, así como las tecnologías más avanzadas que son capaces de sustentarlo, tan importante una cosa como la otra. Ambos factores, además de las tensiones más amplias entre Estados Unidos y China por la alineación de Taiwán con Washington en materia de seguridad y en su estatus político general ante Pekín, hacen de la isla un elemento que es particularmente importante en la competencia entre Estados Unidos y China por los semiconductores y lo que esto implica. Hasta ahora Estados Unidos ha tenido ventaja en esta competencia. El progreso de China en el desarrollo de sus propias capacidades de fabricación de carácter avanzado, y subrayo, avanzado, de semiconductores ha sido algo más lento de lo que Pekín estaba esperando, a pesar de los miles de millones de dólares que ha comprometido el Estado, y que por la tremenda competencia en la parte alta de la digamos, capacidad de generación de chips de alto valor para lo que implica el uso y sus aplicaciones militares, industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, debido a esa misma competencia, China se enfrenta ahora a una brecha que va a ser difícil que pueda salvar en poco tiempo o incluso en cierto tiempo bastante considerable, debido a esa ventaja estratégica con la que podríamos definir dicha ventaja con el término estratégico, que cuentan estos elementos, estos jugadores centrales en la tecnología, a lo que hay que sumar, evidentemente, la competencia entre ellos por adelantarse y avanzar, es decir, entre ciertos jugadores ya establecidos de Corea del Sur, la propia Taiwán, el propio Estados Unidos, ciertos elementos de Europa y incluso los que se están incorporando, como puede ser el programa de Japón al respecto, que es francamente, como te he mencionado en el anterior episodio, francamente interesante y digno de observarse. No obstante, sí que es cierto que China dispone de ciertos aspectos con los que puede incidir en las vulnerabilidades propias que presenta, por ejemplo, Taiwán. Y su capacidad, vamos a ser claros, yo diría, quizás de negociación en los aspectos interesantes. Te vuelvo a remarcar la necesidad que escuches, por favor, la primera parte de este programa para que comprendas a lo que me refiero cuando hablo de la capacidad de negociar utilizando a Taiwán y la forma en que podría quizás estar tratando de encajar China en el sistema global que se está configurando en diferentes órdenes, todos ellos fundamentales, y es algo que China, evidentemente, como ningún actor, puede permitirse el hecho de quedarse fuera. Taiwán, como te decía, es vulnerable a las propias restricciones de China en diferentes aspectos. Por ejemplo, las exportaciones de materias primas. Caso claro y evidente, minerales de tierras raras. China domina el sector y ha sabido demostrar ya cómo es capaz de utilizarlo como herramienta de su política exterior en el pasado tanto más reciente como más anterior. A esto convendría que pensáramos diferentes opciones a las que añadir. Por ejemplo, un bloqueo económico a la isla. Otra posible opción es nacionalizar las operaciones de TSMC en China continental. Claro que esto, evidentemente, conllevaría una serie de reacciones que ya te comenté. De hecho, los datos que te di en el anterior programa tenían que ver con un conflicto
militar, pero esto sería el equivalente a una declaración de guerra. Así que el impacto a nivel global, afectando directamente a la propia China continental, sería bastante fuerte. Es decir, en ese aspecto, si quieres tirar con esta opción, buena suerte, porque falta te va a hacer, no solo a ti, China, sino a todos. En el fondo, estas tres opciones comportan un riesgo de choque directo, por motivos distintos, con Estados Unidos. Sin embargo, habría otra opción que China podría adoptar para tratar de presionar y aumentar su capacidad de negociación con los actores principales en lo que tiene que ver con Taiwán, que es algo más sutil, pero que incluso podría ser bastante más eficaz. Y esto se resume en una frase: Taiwán no puede abastecerse de energía por sí mismo. Taiwán no puede abastecerse de energía por sí mismo. Depende de las importaciones para más del 94,4% del total de sus necesidades energéticas. 94,4%. Es un porcentaje casi increíble. Adicionalmente, depende de una manera casi podríamos decir crítica de los envíos marítimos para poder conseguir suplir estas necesidades energéticas. Incluso sin el riesgo de un conflicto militar, la seguridad energética de Taiwán es evidente que es precaria, dada la creciente demanda de su floreciente sector manufacturero, lo que incluye las fábricas de semiconductores de alto consumo energético del país, que producen, te lo recuerdo, más del 90% de los chips más avanzados del mundo. A pesar de dichas vulnerabilidades, que son totalmente conocidas, Taiwán ha tardado mucho en ampliar su capacidad de energía renovable y de gas natural, quedando muy por debajo de sus propios parámetros de referencia. Así, si bien el modelo económico de Taiwán y sus alianzas internacionales tienen más similitudes con sus pares de la OCDE, y la nación adoptó en el año 2021 el objetivo de cero emisiones netas para el año 2050, con el predecesor de Lai, estoy hablando de cuando estaba en la presidencia Tsai Ing-wen. El carbón sigue siendo la fuente de energía más importante tanto en la combinación energética, en el mix energético, como en la eléctrica. Todo esto hace que Taiwán dependa casi por completo de las importaciones de los hidrocarburos. En el año 2022, el índice de dependencia del país, que calcula las dependencias generales, las importaciones de energía, el suministro total de energía, ya te he dado el dato, era del 94,4%. Conviene que lo tengamos muy presente. Por tanto, no es de extrañar que la seguridad energética derribe las preocupaciones de seguridad nacionales y que los gobiernos anteriores hayan estado siguiendo una estrategia para tratar de encontrar alternativas a esta debilidad enorme que presenta Taiwán. Con todo y con eso, no han logrado resultados que sean significativos y que sugieran un cambio a corto plazo en las dependencias, en este sentido, tan estratégicas por parte de Taiwán. También es motivo de gran preocupación la vulnerabilidad de la terminal de gas natural licuado de Yungan, situada en Kaohsiung, que es la segunda ciudad más grande de Taiwán, a la que hay que añadir la terminal de gas natural licuado de Taichung, que por cierto está a tan solo unos 200 kilómetros de la China continental, por tanto, en pleno alcance de la Marina y de las fuerzas balísticas del Ejército Popular de Liberación de la República Popular de China. Juntas, ambas terminales tienen una capacidad de importación de 18,5 millones de toneladas al año y ambas, por cierto, son operadas por la empresa estatal China Petroleum Corporation, CPC. En la economía del país, el gas se ha ido convirtiendo en una piedra angular de la generación de energía de Taiwán. Esto es consecuencia directa de los objetivos de Taipei de reducir el consumo de carbón y las emisiones de CO2, pero también de eliminar gradualmente la generación de energía nuclear. Por ejemplo, durante su campaña presidencial, Lai se empeñó en redoblar la apuesta
con lo que tiene que ver con su promesa de cerrar todas las plantas de energía nuclear para este año próximo, 2025. Mientras que, sin embargo, los dos candidatos de la oposición favorecían el uso de energía nuclear a largo plazo. El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán prevé que durante los próximos años, por ejemplo, el gas natural alcance hasta el 50% en su participación en lo que tiene que ver con la generación eléctrica para la isla. Un objetivo que se enmarca en el contexto de acelerar la transición energética, impulsar el crecimiento industrial, garantizar los servicios de calefacción para los consumidores residenciales. Para ello, el Ministerio ha solicitado a China Petroleum Corporation que amplíe la capacidad de las terminales de gas natural licuado que existen. Recuerda, la de Yungan y la de Taichung. La misma China Petroleum Corporation y T-Power también tienen previsto añadir 3 terminales de importación de mediana escala en las costas. Además, el mismo ministerio también está sugiriendo a las empresas que vayan diversificando todavía más las importaciones, acordando nuevos acuerdos de suministro con exportadores alternativos, a la vez que invierten en nuevas infraestructuras de almacenamiento. Antes de que termine esta década, Taiwán está haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar de tener al menos 24 días de gas en tanques de almacenamiento y otros 14 días de volúmenes de gas como reservas de seguridad. En tal contexto, los depósitos de gas serán absolutamente fundamentales para poder resistir cualquier intento por parte del Ejército Popular de Liberación de China de cercar con rapidez a Taiwán. Al respecto, este mismo año, hace unos meses, hemos tenido, digamos, una experiencia bastante aproximada de un ensayo de lo que podría ser eso por parte de China. Así también conviene que ampliemos un poquito más y añadamos al gas natural el carbón, algo que también te he mencionado un poquito. Entre ambos, entre gas natural y carbón, ambas fuentes de energía representan más del 80% de la generación de electricidad de Taiwán. Y esto es fundamental como insumo crítico, que a menudo se pasa por alto, por cierto, para la producción de los semiconductores. Y ahora, un poquitín más adelante, te explicaré cómo ha, digamos, ensayado el Ejército Popular de Liberación de China esta cuestión de cierto bloqueo energético. Pero vamos a comprender un poquito más esta cuestión del impacto de la electricidad en los semiconductores, partiendo del hecho de que TSMC por sí sola representa más del 6% del consumo energético de la isla y que las necesidades de electricidad para el consumo de la empresa han ido creciendo hasta más de un 30% en 2 años, por ejemplo, entre 2020 y 2022. De hecho, Taiwán ya ha tenido que hacer frente a recortes en lo que tiene que ver con el consumo, el suministro energético de electricidad, y que también ha estado bastante relacionado con su infraestructura de energía nuclear. Algo que te he comentado con lo que tiene que ver con los planes energéticos de la isla en lo que tiene que ver con la energía nuclear. Es evidente que es altamente recomendable que Taiwán tiene que ampliar su generación eléctrica nacional, por ejemplo, a partir de las renovables, para reducir dependencias de importaciones y aumentar sus compras de hidrocarburos a países que estén alineados y que con ellos se pueda disuadir del acoso de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. No obstante, no todo es tan sencillo como pudiera parecer en un primer momento, puesto que en todo esto hay pesos y contrapesos, y que abarcan más de una región del mundo. Entonces, vamos a intentar desentrañar un poquito más todo esto. En un contexto de crisis, Taiwán probablemente necesitase, de una manera aproximada, a grosso modo, una cuarta parte de la energía que consume actualmente para poder mantener en funcionamiento el mínimo indispensable de infraestructura y servicios críticos.
Pero los esfuerzos de Taiwán por adoptar más fuentes de energía locales, como puede ser la solar y la eólica, que no necesitan ser importadas, por tanto, durante un conflicto, se ha ido topando con la oposición local y han tenido ciertas dificultades para cumplir con los requisitos que exigen que las empresas locales suministren por lo menos el 60% de dichos materiales. Así, por ejemplo, te recuerdo que en la época de la administración en la presidencia de Taiwán de Tsai Ing-wen, se redujo el objetivo de proporción de electricidad generada por fuentes renovables para el año 2025 al 15,1%, partiendo del 20%, y hoy día va en torno a poquito superior al 8,3%, es decir, todavía estamos lejos de la reducción de lo fijado. Los críticos han ido manifestando que el gobierno no se ha tomado lo suficientemente en serio esta cuestión, pero es evidente que hay una serie de aspectos que también hay que añadir en las variables, como estamos haciendo nosotros ahora. Así, Taiwán es particularmente susceptible, si te fijas, a lo que tiene que ver con cualquier tipo de interrupción marítima en envío, por ejemplo, de gas natural licuado, cosa que supone el 39% de la generación eléctrica de la isla. Así que un bloqueo total o parcial, algo que China ha ensayado este mismo año, podría infligir graves daños a la economía, tan solo después de unos días. Hoy día, las reservas actuales de Taiwán, a pesar de los datos que ya te he mencionado, te estaba hablando de lo que sería deseable. Esto hace que la realidad del país hoy día para una isla de unos 24 millones de habitantes aproximadamente, con 2 terminales a efectos reales para almacenar en conjunto unas menos de 2 semanas de gas natural, más o menos. Si estamos hablando de los meses de verano, tan solo serían 8 días. ¿Por qué? Porque estamos hablando del consumo del aire acondicionado, ¿vale? Que es extremadamente necesario, por lo tanto, eso supondría ese pico y reduciría esas 2 semanas a 8 días, ¿vale? Aproximadamente. Así que también te he hecho mención de esas nuevas instalaciones que se han ido retrasando en lo que tiene que ver con el gas natural debido a protestas medioambientales. Es evidente que aquí la geopolítica energética de Estados Unidos haya otro aspecto interesante para su sistema de proyección a través del gas natural licuado, ya no solo hacia Europa. Te recuerdo, por ejemplo, lo que recientemente hemos visto por parte del señor Donald Trump, futuro presidente de la nación, de Estados Unidos, que señala la necesidad de seguir comprando gas natural licuado y energía en general a Estados Unidos y desde luego a los socios que Estados Unidos diga, con lo cual este mensaje tiene múltiples receptores. Uno de ellos es Rusia, otro de ellos son aquellos agentes, por ejemplo, en la proximidad estratégica de Europa que podrían estarse beneficiando hoy día de ciertos contratos, como puede ser, por ejemplo, Qatar, pero que, y cito por ejemplo Qatar porque luego ahondaré más sobre esta cuestión, y en concreto sobre este país, pero también tiene que tener presente estos actores su relación con China y cómo equilibrarla. Por ejemplo, no solo Qatar, sino también, por ejemplo, Arabia Saudita. Y cómo podría encajar todo esto no solo con Europa, sino, por ejemplo, con Taipei y otros actores de la región. Además, debemos pensar que si nos pusiéramos en el contexto de que la Armada de China interceptase un barco que contase con pabellón estadounidense, la Armada de Estados Unidos, con una certeza prácticamente absoluta, intervendría automáticamente, aunque ese probablemente no sería el caso con barcos que llevaran banderas de países que no estuvieran alineados por parte de Occidente
y de otros lugares. Estados Unidos y sus aliados también podrían intervenir con envíos de petróleo crudo en caso de que los proveedores de Medio Oriente, bajo la presión de Pekín, redujeran o incluso interrumpieran envíos a Taiwán, donde el petróleo representa aproximadamente el 44% de las necesidades energéticas totales. Esto también nos abre, como te comentaba, el escenario de qué hacer con las nucleares, con la energía nuclear en concreto, en nombre de la seguridad energética. Puesto que si tenemos presente que las centrales nucleares suelen almacenar combustible para unos 18 meses en sus instalaciones, que podrían utilizarse en caso de conflicto, sería un aspecto a tener en cuenta. Como también debe tenerse en cuenta lo que hemos visto que ha hecho Rusia con la central nuclear ucraniana de Zaporilla. Es decir, el riesgo real de que se abra fuego o haya una amenaza de abrir fuego real que impacte, como impactó, subrayo, como impactó por parte del ejército ruso en la central nuclear de Zaporilla. Conviene tenerlo presente. Antes hemos hecho mención a la energía eólica marina y al respecto debemos también tener presente otra cuestión. Por eso decíamos que no era tan sencillo. Muchos de los parques eólicos que están planificados en Taiwán se hallan justo frente a la costa occidental de Taiwán, por tanto en el estrecho de Taiwán, que separa la isla de la China continental. Hasta ahora Taiwán ha instalado menos de un tercio de los 5,7 gigavatios de capacidad eólica marina que tenía previsto alcanzar en 2025, quizá un poquito más. Una mayor dependencia de la energía eólica marina requeriría también tener en cuenta la seguridad militar, porque turbinas y cables de transmisión podrían ser fácilmente atacados o saboteados en caso de conflicto. Y ahora debemos retomar la cuestión que estábamos analizando y que necesitamos cerrar. Si hacemos un desglose de los principales proveedores de carbón y de gas natural licuado que tiene Taiwán, también vemos más vulnerabilidades que debemos tener presentes. Por ejemplo, algunos países amigos de Taiwán que están alineados con los objetivos de Taiwán con respecto a China, por ejemplo Australia, que proporcionó el 55% de las importaciones de carbón de la isla y el 32% de lo que tiene que ver con las de gas natural, por ejemplo en el año 2021. Tenemos el caso de Estados Unidos, que proporcionó el 9% de los suministros de gas natural licuado en ese mismo año, y que podrían, desde luego, aumentar exponencialmente, como sin duda van a intentar hacer, ¿no? Sin embargo, ambos países enfrentan limitaciones para apoyar a Taiwán desde una perspectiva energética. ¿Por qué? Porque se necesitarían por lo menos 30 días para que los envíos adicionales de gas natural licuado originados en Estados Unidos alcanzaran Taiwán, mientras que Australia ya ha estado sujeta a cortes de importación de carbón por parte de China, ¿de acuerdo? En el contexto de las disputas políticas vinculadas con la pandemia de la COVID-19. Adicionalmente, algunos de los proveedores de energía de Taiwán no están tan alineados estratégicamente con la isla como sería el caso tanto de Estados Unidos como de Australia. Por ejemplo, Rusia, que ha estado fortaleciendo sus vínculos con China desde hace décadas en lo que tiene que ver con la energía, aunque China está poniendo ciertas limitaciones al respecto, no desea ampliar esa dependencia, sino más bien someter ampliamente a Moscú como agente. Así que aquí tendríamos quizás una opción por parte de Rusia de intentar marcar perfil con Taiwán. Claro que estamos otra vez en la cuestión de que tendría que contar con la aquiescencia de Estados Unidos, por ejemplo. Después de todo, también debemos tener presente que si apretara en tal cuestión, China podría optar por empezar a cortar incluso o cancelar una parte de los contratos, tal y como está avanzando, por ejemplo, en la energía nuclear, por
por diferentes elementos de las nuevas tecnologías, tanto en fusión como en fisión, entre otros aspectos. Este tipo de presión contra Taiwán no se limita tan solo, por ejemplo, a Rusia. Qatar, que antes lo he mencionado, aporta el 25% de las exportaciones de gas natural a Taiwán, pero China representa un mercado energético y comercial que es evidentemente mucho mayor, no solo para Qatar, sino para también Arabia Saudita. Claro que aquí es donde encajaría la cuestión que mencionábamos de los envíos hacia Europa como un pack completo, en el sentido de que abriría Estados Unidos la luz de la exportación no solo a Taiwán, sino a Europa y a la propia región del Levante Mediterráneo y ciertas partes del norte de África, siempre y cuando la alineación por parte de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita funcionara acorde con los planteamientos básicos, lo que no implica que no se dé ciertos entendimientos con China, que es evidente que se van a seguir dando. Pero podría, digamos, vamos a decirlo así, matizar, tanto en un sentido como en otro, puesto que sería mucho lo que se perdiera en ambos casos. Y más debido al aumento de dependencia energética que vamos a tener, precisamente liberándonos del prácticamente monopolio energético que se ha tenido en lo que tiene que ver con gas, sobre todo lo que tiene en la dirección de Rusia, y para lo cual te vuelvo a remitir a lo que te expliqué en el anterior capítulo. No te lo vuelvo a explicar porque es largo y ahí lo tienes perfectamente especificado qué ha pasado para que haya tanta dependencia de gas ruso y qué papel ha jugado Alemania en esto. Otro agente que conviene tener presente es Indonesia. Es un actor interesante en la región, en ascenso. De hecho, por ejemplo, Indonesia aporta el 24% de las importaciones de carbón de Taiwán, el 6% lo que tiene que ver con el gas natural licuado, y es otra fuente potencial de influencia para Pekín. Indonesia es un importante receptor de inversiones en lo que tiene que ver con la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda de China, y sus exportaciones de energía a China superan muy ampliamente a las de Taiwán en términos absolutos. Así que aquí tenemos otro factor que conviene trabajar de fondo, y ahí es donde entraría no solo Estados Unidos, sino también, por ejemplo, otros elementos en la región, como puede ser Corea del Sur o, por ejemplo, Japón. Además Australia, desde luego. Incluso sin estas opciones, sin estos riesgos, sin estos desafíos, la industria de los semiconductores de Taiwán enfrenta otros aspectos preocupantes desde una perspectiva energética. Por ejemplo, se proyecta que TSMC va a aumentar su consumo de electricidad en un 267%, subrayo, 267%, para antes del año 2030. Y dado el gran papel que desempeña la empresa en el consumo energético general de la isla, esto va a requerir fuentes de energía más grandes y más diversificadas. Los objetivos de Taiwán para expandir el desarrollo de la energía renovable están fuera de lugar, mientras que el gobierno plantea eliminar gradualmente la energía nuclear, como te comenté en este mismo episodio hace unos minutos. Así que digamos que tenemos otra brecha que en un momento u otro va a tener que resolver evidentemente Taiwán. Y ahora paso a comentarte cómo China, el Ejército Popular de Liberación, testó esta cuestión. En el mes de octubre de este año 2024, el Ejército Popular de Liberación lanzó un amplio ejercicio militar destinado a cercar de facto la isla de Taiwán. Simulaban una iniciativa de guerra destinada a aplastar rápidamente cualquier resistencia en Taipei y anexarse de esta forma al estado insular a la China continental.
De acuerdo con el capitán Li Shi, portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Popular de Liberación, se emplearon ejército, marina, fuerza aérea y fuerza de cohetes en todos los sectores alrededor de Taiwán. El mismo portavoz señalaba que el ejercicio, al que llamaron John Swart 2024P, se centró en la patrulla de preparación para el combate mar-aire, bloqueo de puertos y áreas clave, asalto a objetivos marítimos y terrestres, así como la toma conjunta de la superioridad integral. Añadía el capitán Li Xin, de forma específica, que el ejercicio sirvió como una severa advertencia a los actos separatistas de las fuerzas de la independencia de Taiwán y que se trataba de una operación legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y la unidad nacional de China. El ejercicio de China se produce en aquel contexto apenas un día más tarde de que la presidencia de Taiwán, en la persona de Lai Ching-te, pronunciara el primer discurso del Día Nacional, en el que subrayaba la determinación de Taiwán de defender su soberanía. Afirmó que la República Popular de China no tenía derecho a representar a Taiwán y que la misión del presidente seguía siendo la de resistir la anexión o la invasión de la soberanía de la isla. En mayo de este año de 2024, justo después de las elecciones que venció Lai, el Ejército Popular de Liberación también inició una operación muy similar de 2 días, que aquí recibió el nombre de Joint Sword 2024A, a diferencia de B, que era esta, para simular un ataque a la isla. Considerado un firme defensor de la independencia de Taiwán, las declaraciones de Lai niegan de facto cualquier posibilidad de una reintegración pacífica y gradual de China con Taiwán durante su presidencia, por lo menos, contradiciendo así el principio un país, dos sistemas, consagrado en la Constitución de la República Popular de China. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán calificó los ejercicios militares de China como acciones irracionales y provocadoras y prometía desplegar fuerzas apropiadas para responder y defender la soberanía nacional. Desde que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Taiwán en agosto de 2022, China ha venido intensificando los ejercicios de rutina en el estrecho y creando esa capacidad de bloqueo que señalábamos, que va más allá de lo estrictamente comercial, con la idea de, como te comentaba, amenazar y cerrar el nudo en un sentido energético. Sin embargo, estos últimos ejercicios del Ejército Popular de Liberación, los de octubre de 2024, han tenido consecuencias y han presentado indicaciones muy relevantes que hay que tener absolutamente presentes. Y es que este escenario que estábamos teorizando, que ya te he mencionado, que China había ensayado de una manera completa, efectivamente lo hizo por primera vez en octubre de 2024, cuando la Guardia Costera China afirmó que durante todos los ejercicios rodeó por completo Taiwán, desplegando un total de 4 flotas. La Guardia Costera China incluso publicó una imagen que mostraba un mapa de los mismos barcos dibujando una formación militar en forma de corazón alrededor de la isla y sugiriendo de esta forma que se trataba de un cierto acto de amor. Bueno, la realidad evidentemente es bastante diferente. En el ejercicio militar de un día, el Ejército Popular de Liberación desplegó cientos de buques de guerra, drones, aviones de combate, además de la propia Guardia Costera, en una operación que rara vez se puede calificar de tanta intensidad. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Taiwán, hasta 153 aviones chinos distintos volaron alrededor de Taiwán entre el lunes y martes de aquella semana de octubre de 2024. Más de 100 cruzaron la línea media, una demarcación informal
que hasta hace bien poco ambos ejércitos solían evitar su transgresión. En particular, se trata de la simulación, ya lo he mencionado, de bloquear puertos y áreas clave. Y ese es el elemento sobre el que, si te fijas, incidíamos con lo que tenía que ver con la seguridad energética de Taiwán. Un artículo del Global Times, que es un medio propagandístico, digamos, el medio propagandístico prácticamente dentro de los diferentes que hay, en lo que tiene que ver de manera oficial con el Partido Comunista de China, aportaba luz sobre la relevancia de estos ejercicios y las consecuencias energéticas. Citaba a Zhang Qi, que es profesor de la Universidad Nacional de Defensa del Ejército Popular de Liberación, al cual le hacían una entrevista, y mencionaba que las operaciones de patrulla y control de los buques de la Guardia Costera China tenían una connotación energética específica, que es, al rodear completamente la isla, la Guardia Costera podría bloquear simultáneamente los principales puertos tanto al norte como al sur de Taiwán. Esto confirma que las terminales de importación de energía que te he mencionado, de gas natural licuado y otras, serían el objetivo crítico en cualquier operación militar que llevase a cabo el Ejército Popular de Liberación, sin necesidad incluso de, vamos a decir, atacar físicamente la isla. Además, Zhang Qi se refiere a la posibilidad de interrumpir así los principales canales de importación de gas natural licuado, con la capacidad del Ejército Popular de Liberación para debilitar estratégicamente la seguridad energética de la isla, impactando así sobre, cito textualmente, su economía y sociedad con el objetivo de disuadir a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán. Y aquí tienes la aplicación práctica precisamente de esto que te estaba señalando. Vale, cerramos el tema seguridad energética, geopolítica energética, cómo encajan diferentes factores, cómo encaja también Siria y los acontecimientos en Siria potencialmente con lo que hemos visto hasta ahora, y pasamos a abordar ciertos aspectos relevantes en lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar aspectos stricto sensu militares, en lo táctico y en lo estratégico. Si me acompañas, vamos a por ello en un instante. Iniciamos el bloque de estrategia, vamos a llamarla así, y para ello es necesario que abordemos una serie de aspectos fundamentales a la hora de comprender y de relacionar los diferentes escenarios, puesto que no podemos establecer stricto sensu compartimentos estanco. Ahora verás por qué. Empecemos por el hecho de que la Casa Blanca publicó su estrategia indopacífica de Estados Unidos con la administración Joe Biden, un documento en el que la administración del presidente saliente, demócrata, esboza su enfoque de la región del centro de gravedad mundial, que es vital para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. El presidente todavía actual de Estados Unidos, Joe Biden, es el tercero, después de Barack Obama y de Donald Trump, en presentar un plan de acción concreto para Asia en el aspecto marítimo ampliado, lo que da fe de la centralidad del teatro de operaciones para la primacía mundial de Estados Unidos, aunque hay un invitado, presente, pero en elipsis, que tiene un impacto cada vez mayor para los diferentes actores y que se entiende en la conexión de ambos aspectos, tanto por la vía terrestre como por la vía marítima, como ahora intentaré explicarte. Y en este sentido, ambos contendientes, vamos a llamarles así, el retado y el retador, o los dos que proyectan en su gran competencia capitalista global, es decir, China y Estados Unidos, hablan de forma más, vamos a llamarle, explícita del teatro del Indo-Pacífico, y de una manera en elipsis, donde sin embargo intentan moverse
en el otro aspecto estratégico conectado a este. De hecho, en el Indo-Pacífico, China, al igual que Estados Unidos, muestra más abiertamente sus cartas en un sentido propagandístico y de acción. No quiere decir que el otro no lo haga. El Indo-Pacífico, por tanto, es donde China necesita y pretende proyectarse para adquirir control de sus mares y así desafiar la supremacía de Estados Unidos. Esto lo situaría de lleno a China entre las grandes potencias y completaría el proceso de resurgimiento nacional que está declamando el presidente Xi Jinping, a la vez que serviría para postularse en el teatro más estrictamente regional, mientras trabaja en el proyectado. Al igual que Estados Unidos hace exactamente lo mismo y va a hacer cada vez más. Alejando la contención estadounidense de sus costas y arrebatar a Estados Unidos el, vamos a llamarle, Océano Medio Asiático, el Mediterráneo Asiático, junto con el otro gran espacio mediterráneo ampliado, que sería la gran zona, vamos a llamar marítima, que abarcaría desde el Golfo de Guinea hasta el espacio Diuk. Diuk, ya sabes que corresponde a Groenlandia, Islandia, Reino Unido, UK, Reino Unido. Y por el otro lado tomaríamos todos los estrechos y todo el elemento central del Mediterráneo, incluido Mar Negro. Saldríamos a través del espacio donde se pivotaría la isla de Socotra, el Cuerno de África, el Canal de Suez y el Golfo Pérsico. Sería el segundo océano medio y la conexión entre ambos, junto con la proyección que ofrece a través de los cuellos de botella de Mahan, serían los elementos centrales de la hegemonía y de la proyección de la discusión industrial y del dominio global por parte de ambos agentes, donde Europa, África y Oriente Medio tienen que encajar y tienen que encajar de la mejor manera posible. Como cualquier mapa mental, el Indo-Pacífico al final es una construcción algo controvertida, en función de la heterogeneidad de las percepciones de los diferentes actores y de sus intereses nacionales. Como mínimo, tenemos por parte de una parte bastante considerable la contención de China. En ese sentido, la elección del nuevo primer ministro de Japón también ofrece ciertos aspectos interesantes que merece la pena que profundicemos en esta disertación, pero más adelante. A su vez, es un sistema geopolítico orgánico, una arena estratégica única, como lo definió en el año 2017 el que era el secretario de Estado de Estados Unidos. Hablo de Rex Tillerson. Y el teatro neurálgico de la competición entre el poder marítimo de Estados Unidos y del retador chino, que engloba el 60% del Producto Interior Bruto Mundial y de la población mundial, por el que pasan algunas de las principales rutas marítimas globales por las que transitan 2/3 del intercambio de mercancías y energía por mar. En la otra parte de ese gran tráfico conecta precisamente con el otro océano medio que te acabo de definir y que nos sirve para comprender el elemento central de la proyección de poder y de la expansión industrial en la lucha por la hegemonía global entre ambos contendientes, que a su vez también, por cierto, acaba por exigir cierta cooperación entre ambos, aunque se pretenda disimular. Y aquí es donde contábamos con los diferentes elementos que uno tiene en su dominio y el otro precisa, y cómo el juego entre la amenaza y la construcción del poder internacional global que se tenga que tomar en serio es el elemento determinante para China a la hora de poder
reivindicarse y ganar un espacio en el nuevo orden mundial, subordinando para ello a Rusia. Eso es un elemento estratégico claro, y conectándose en las mejores condiciones con Occidente y también con ese otro Occidente que se está construyendo, digamos, a nivel de un nuevo nacionalismo. Un nacionalismo que ya no tiende a los mismos factores que atendieron cuando se crearon los estados-nación constitucionales en el siglo XIX-XX, que a su vez eran también, hasta cierto punto, un artificio. Estamos construyendo constantemente artificios que luego consolidamos. Y ahora estamos precisamente en la fase de una nueva construcción de artificios que vamos a consolidar. Es así. Alejándonos de los principios nacionalistas y, digamos, vacíos de toda lógica, los hechos históricos y de construcción de poder son estos. Lo otro es propaganda en un sentido de intereses por parte de unas determinadas élites en contra de otras élites en una lucha por la supervivencia de dichas élites. Pero bueno, esto es otro aspecto. Un sistema, retomando la cuestión, donde tenemos dos extremos oceánicos, que serían a su vez dos medios océanos, que sería el occidental y el oriental, y que sitúan el Mediterráneo europeo, es decir, entre Europa, África del Norte y el Levante mediterráneo, y ese Mediterráneo asiático, vamos a llamarlo así, que englobaría el mar de China meridional, el mar de China oriental, el mar Amarillo y el llamado mar de Japón. Mares entre tierras, esa es la idea. Más bien mares con estrechos entre los mares abiertos. En ese sentido es por lo que yo menciono medio océano. Por conformación geográfica y configuración política, zonas muy susceptibles de ser dominadas por una única entidad local y de actuar como multiplicador así de su poder. Y a la vez zonas en las que un actor externo puede proyectar de forma permanente su influencia, impidiendo cualquier hegemonía regional. Esto a su vez toma la consideración de la Revolución Industrial 4.0, de la globalización, de la multiplicación de los centros productores, de manufactura y de creación tecnológica y de datos, etc. En el estado de cosas actual, una alteración sustancial del statu quo en estos océanos medios, el europeo y el asiático, sería perjudicial para el sistema que ha estado centrado en Estados Unidos, pero a su vez lo hace insostenible en sí mismo, con lo que necesita reformularse. Esta es la situación por el otro lado. Estados Unidos necesita reformularse para poder abrazar y controlar toda esta situación. Esta amenaza, por un lado, viene formulada en un aspecto interesante por Beijing, aunque tiene esos límites que te he estado explicando a lo largo de este episodio en dos partes. El objetivo primordial de la superpotencia de Estados Unidos, el gran dominador del Mediterráneo americano, es decir, el que conecta a través de ese gran espacio por el cuello de botella del canal de Panamá, que ese sería el Mediterráneo americano, conformado por el espacio entre el Golfo de México y el Mar del Caribe, es por tanto impedir la aparición en esos dos Mediterráneos medioceánicos, conectados en el fondo de esta forma que te estoy explicando, de un actor que sea capaz de convertirlos ambos en un lago doméstico sobre el que poder pivotar su propia capacidad de proyección marítima y así desafiar a Estados Unidos. De ahí el gran juego de los mares, tanto Mediterráneo stricto sensu como Mediterráneo asiático, vamos a llamarle espacio cínico o cínico
extremo oriental. Espacio este último en el que la única potencia del mundo que puede aspirar a un papel hegemónico alternativo al de Estados Unidos en algunos aspectos, que sería la República Popular de China, cuyas características tanto geográficas como históricas como antropológicas la convierten en una potencia terrestre, muestran una creciente asertividad acompañada de una militarización de la zona y una proyección eurasiática paralela, por lo menos desde el año 2013, bajo el paraguas de la Belt and Road Initiative, las nuevas rutas de la seda, que han tratado de cerrar la brecha tanto terrestre como marítima entre esos grandes espacios. A esto necesariamente ha venido el desarrollo acompañado el desarrollo de el poder marítimo chino. Hacia el Golfo de Bengala, es decir, más allá del Estrecho de Malaca, por ejemplo, aprovechando las relaciones con Pakistán, pero también con Myanmar, y luego el Cuerno de África, donde la isla de Socotra es un elemento fundamental en la pivotación, donde tenemos la base de Djibouti de China inaugurada en el año 2017, apoyarían esta afirmación y esta proyección con la cuenca euromediterránea como punto de desembarco. El control, por ejemplo, del Pireo, las miras puestas en las terminales portuarias de Italia, de España, por el norte de África, acompañando esa ofensiva en China en ambas orillas, ¿de acuerdo? Estarían afianzando esa proyección. Por ello, el documento Interagencia sobre la estrategia marítima estadounidense, en la versión de diciembre de 2020, Advantage at Sea, Prevailing with Integrated All-Domain Naval Power, elaborado conjuntamente por la Armada, el Cuerpo de los Marines y la Guardia Costera, afirma que el equilibrio de poder del siglo XXI se va a configurar en esta década que estamos. Estados Unidos, una nación marítima cuya seguridad y prosperidad dependen de los mares, está, por tanto, llamado a contrarrestar las amenazas que suponen los avances navales, los planes de modernización bélica de sus rivales, para socavar el equilibrio de regiones clave y expulsar a Washington de los centros estratégicos que han apuntalado su ventaja en el mar después de la Segunda Guerra Mundial, piedra esta angular sobre la que basa su supremacía. Estados Unidos ya no puede dar por sentado el acceso a los océanos, a las arterias de la globalización, dado el alarmante ritmo al que las potencias revisionistas, China, Rusia, vemos que se ha atragantado bastante todo esto, están erosionando la primacía y los equilibrios estadounidenses en determinadas encrucijadas navales. Empezando por el Pacífico, desde Pekín, se está enfocando una acción dirigida al corazón del poder marítimo estadounidense, interceptando los centros logísticos más tradicionales, corroyendo o tratando de comprometer la libre navegación y controlando cuellos de botella nodales, a los que se les añade el elemento de la capacidad industrial y de la capacidad de generación de datos para unir absolutamente todo en esos grandes espacios, y que pretende establecer una hegemonía capaz de sentar las bases para la expansión e influencia también mediante la BRI, es decir, te recuerdo que BRI tiene que ver con la iniciativa de la Franja de la Ruta de la Seda, y donde el elemento de Taiwán sirve, de la manera en que acabe funcionando, sirve como elemento clave a la hora de afianzar sus intereses en el asiento global del poder de China y en la seguridad de la transición que tenga que hacer China en el poder, desde el poder, porque asegure su legitimidad y a partir de ahí vaya evolucionando acorde con lo que necesite en todos los aspectos, desde el industrial hasta el social, pasando por el sociológico. Vamos a simplificarlo
como el único hegemón regional del mundo, seguro en su casa, capaz de explotar esta situación y proyectar así su poder en el extranjero sobre la base de la competencia industrial. Estados Unidos hará todo lo que esté en su mano para impedir que otros actores alcancen dicho estatus, o por lo menos para negociar el acceso a dicho estatus. En resumen, sigue siendo imperativo para la superpotencia controlar la Tierra Central, la necesidad de bloquear los intentos de los rivales de subyugar regiones e impedir acceso a océanos. Una necesidad no afectada por la alternancia de administraciones en Estados Unidos, neta de ajustes retóricos y tácticos, que también se produjo puntualmente en el relevo entre Donald Trump y Joe Biden, y ahora entre Joe Biden y de nuevo Donald Trump. El mar Mediterráneo, como su homólogo de Asia, que hemos definido de esta forma, es por tanto más importante que el mismo. Como principal nexo de unión entre el Atlántico y el Indo-Pacífico, entre Europa, continente esencial para la primacía de Estados Unidos, África y el cuadrante económico de más rápido crecimiento del mundo, escenario de la extroversión china, pero también de las ambiciones más o menos imaginativas de actores como pueden ser India, el propio Japón, reclaman su espacio. Así pues, como puerta de entrada occidental a un espacio donde se decidirá el equilibrio de poder durante las próximas décadas y que reformula, tanto por tierra como por mar, la formación del poder y de los espacios necesarios, tanto a nivel político como, desde luego, social, etc. El Mediterráneo, que ya no pertenece propiamente a los europeos, al contrario, cada vez es algo más poblado, más inestable, y que requiere una reformulación rápida que se está dando por parte de Estados Unidos, debido al avance de estos actores. La fluidez del orden mediterráneo europeo es el resultado de por lo menos tres tendencias. En primer lugar, la remodelación del planteamiento de Washington después de la Guerra Fría, encaminado a un fraccionamiento geopolítico de la región, del que han tratado de beneficiarse sobre todo Francia, que ha ido aumentando su presencia y asumiendo ciertas actividades de patrulla, vigilancia, que antes eran prerrogativa de los estadounidenses, por ejemplo, en el estrecho de Sicilia. El Reino Unido, explotando el puesto avanzado que tienen en la península ibérica, la zona de Gibraltar, además de sus relaciones con Malta, y afianzándose en torno a esta idea de este retorno de una Gran Bretaña global, que trata de transformar de nuevo al Reino Unido en una potencia mediterránea en un sentido amplio, es decir, en el sentido que ser capaz de tener una presencia en ambos espacios que yo he definido como mediterráneos, en el sentido de in medium terram, ¿no? Es decir, en medio de la tierra o de las tierras. En segundo lugar, tenemos la volatilidad de la ribera sur, algo que Rusia ha incedido y ha cooperado en el espacio amplio, al igual que en el Levante mediterráneo. En este aspecto, los rusos han estado bastante empeñados en consolidar su presencia en Siria, en Egipto y en la Cirenaica. También los turcos, donde sobre todo han llevado a cabo una ofensiva multivectorial, cuya prueba de fuego es la doctrina de Mavi Vatan, de la Patria Azul, y la agresividad de parte oriental del antiguo Mare Nostrum. En tercer lugar, no por ello menos importante, atención, está la penetración económica, tecnológica, también militar, atención, también militar, de la República Popular de China, que va a ir a más. A través de las inversiones de gigantes estatales en infraestructuras logístico-portuarias y en otros sectores estratégicos, telecomunicaciones, transporte, energía, etc., los países situados a lo largo de la mayor parte de las costas euromediterráneas y cerca de los cuellos de botella, como Suez, Gibraltar, Bab al-Mandab, Malaca, Pekín ha ido convirtiendo la cuenca en el destino de nuevas rutas de la seda marítimas que rodean y abrazan Eurasia
y en el punto de conexión con las rutas terrestres, terreno en el que poner a prueba y poder socavar así la supremacía estadounidense a la par que desarrollar los nodos industriales y logísticos implicados en toda esta región, cosa que también obliga, por cierto, a estadounidenses y europeos a desarrollar exactamente lo mismo. Hasta la fecha, el Mediterráneo europeo ha ido careciendo de un retador capaz de socavar la hegemonía de Estados Unidos. Esto se debe tanto a la presencia de la OTAN, neta de los quebraderos de cabeza franceses y turcos y de sus opciones en el campo opuestas, desde el Mediterráneo oriental hasta Libia, como el aplastamiento de los países europeos ante los deseos de Estados Unidos, así como también a fallos históricos que llevan a las potencias regionales medianas y pequeñas a disputarse la influencia en las zonas y a fijarse, vamos a decirlo de alguna forma, en los árboles en lugar del bosque, incluso en detrimento de sus propios intereses nacionales. Tendencias sublimadas en la defenestración de Muammar al-Gaddafi en el año 2011, en la actitud de Italia en tal ocasión, por ejemplo, la inestabilidad resultante choca con el objetivo de Washington de evitar arcos de integración hostiles o ajenos a Estados Unidos a caballo entre Eurasia y sus distintos espacios mediterráneos, los dos que he definido, o la emergencia de un futuro hegemón de que de momento vendría a ser hoy día, entre comillas, China. Mientras que es, vamos a decir, humo a los ojos de Pekín, para el que el orden sigue siendo preparatorio de la puesta en marcha de esa gran marcha hacia Occidente, despejada en reacción al pivote hacia Asia que emprendió la administración Obama y que a su vez también forma parte de un anhelo estratégico histórico chino que ha ido repitiendo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el gran choque con el Islam al principio del mismo, donde los turcos tuvieron un papel destacado en la forma en que al final se acabaron imponiendo, en este caso, el Islam sobre los chinos en su proyección hacia Occidente, como también el imperio Qing, en la manera en que se afianzó después de desplazar a los Min, y cómo buscó su espacio en Asia Central, hasta que la acción de una Rusia imperialista en fase de construcción y de hegemonía, basada en los elementos tecnológicos y en cooperación evidente con otras potencias europeas y su proyección en el globo, fueron capaces de revertir esa acción terrestre marítima de China en diferentes escalas. En fin, inestabilidad esta que después de más de 5 años del fallo de la Corte Permanente del Arbitraje de la Haya, que desautorizó los derechos históricos reclamados por parte de Pekín, incluidos en la llamada línea de 10 puntos, vinculantes solo sobre el papel, también se registra con distintos matices en el Océano Medio de Asia, o el Mediterráneo de Asia, cuyo control es esencial para que la República Popular aspire al rango de superpotencia, proyectándose en esa región y así consiguiendo afianzarse para tener y proyectarse en el aspecto industrial, tecnológico y de dominación por la vía terrestre y por la vía marítima hacia el otro Mediterráneo, gran Mediterráneo, que sería el que he definido como el, vamos a llamarle, euroatlántico mediterráneo, que abarcaría África, el Levante y Golfo de Guinea, espacio Yuk, etcétera. Y que a su vez podemos trazar un camino, vamos a llamarlo así, que nos llevaría al continente americano y al Mediterráneo, con menos capacidad de momento, pero con una gran proyección, como es el Mediterráneo americano, que sería el que viene marcado por los espacios del Caribe, del Mar del Caribe y de
el Golfo de México, donde tendríamos el paso clave estratégico, cuello de botella del Canal de Panamá. Sobre el eventual canal de Nicaragua, bueno, ahí está, es eso, potencial y eventual. Se habla de él desde hace tiempo, pero no avanzamos, ¿de acuerdo? Y sería difícil avanzar hasta que no se desarrolle más todo ese proyecto para la región, exigiendo también, por cierto, una mayor cooperación. Es decir, la idea es buena, pero también habla del gran potencial de toda esa región, ¿de acuerdo? Para lo cual es necesario encajar bien, por ejemplo, a Venezuela en la zona, obviamente, de esa parte del Caribe. De ahí esa estrategia bioceánica o multioceánica de China, destinada a extender su alcance naval desde los mares de China hasta el Océano del Índico, pasando por el sudeste de Asia, más allá de sus teatros de operaciones más tradicionales. Primero ampliando su órbita económica, luego la geopolítica, después con las primeras incursiones de unidades navales, construcción de infraestructuras logísticas y al mismo tiempo progresiva militarización del mar de China Meridional, desarrollo del aparato bélico, creciente asertividad frente a sus vecinos, etcétera, 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 pero volvemos a el elemento central que tiene un impacto tanto interior como exterior, los semiconductores punteros, para poder lanzar la revolución industrial 4.0. Chinos, europeos, norteamericanos, todos, ¿de acuerdo? Y esa es la competencia y ese es el escenario. El resto, digamos que se retroalimenta entre sí y ayuda a encarar esta definición. Esta operación descrita en un informe que se encargó por parte del Pentágono en 2005 y que se llamó como el collar de perlas, destinado a instalar cabezas de puente a lo largo de la confluencia de estos dos océanos, posteriormente absorbidas por la franja de la ruta, la iniciativa de la franja y de la ruta de la seda. Esto implica la penetración de Pekín a lo largo de las rutas desde el mar de China Meridional, pasando por todos los cuellos de botella centrados en Malaca y desde allí hacia el Golfo de Bengala, el mar Arábigo, pivotando en Socotra, Golfo de Adén, antes de entrar propiamente en el mar Mediterráneo, donde tendríamos la otra vía de penetración terrestre marítima que iría a través de Kiev. En su origen hay que buscar el espacio de Asia Central para salir al Mar Negro, que uniría a su vez con grandes ejes norte-sur el espacio euroasiático africano, vamos a llamarle así, por un mínimo de 3 o grandes 4 espacios conductores que serían los del Mediterráneo occidental, central y oriental, a lo que se sumaría el espacio del Báltico al Mar Negro y su proyección hasta la cabecera de la región del Cáucaso Sur, la forma en la que entramos en la cabecera del Éufrates y descendemos a buscar el espacio del Golfo Pérsico, uniéndose evidentemente con el eje este-oeste. Sin embargo, Estados Unidos sigue presumiendo de un sistema de centro y de radios que no tiene parangón en el Indo-Pacífico, formado por instalaciones militares y alianzas, tanto formales como no formales, en una función anti-China desde el sudeste de Asia, con Filipinas, Tailandia, Vietnam y Singapur, hasta el noreste de Asia, con Japón y Corea del Sur, pasando por la isla de Guam, la base de Diego García en el Océano Índico. Y de un cuadrilátero naval en afirmación, el famoso Quad, entre Japón, Australia, la India y el propio Estados Unidos, cuyo centro geográfico de gravedad, si nos fijamos, es el mar de China Meridional,
Un cuadrilátero que forma parte de una red destinada a garantizar, en teoría, la plena movilidad estratégica y a mantener a raya la proyección de China en su patio trasero marítimo. Así, en el Océano Medio o Mediterráneo de Asia, lo que quita el sueño a los estrategas de Estados Unidos es el ascenso de la República Popular de China y el consiguiente reconocimiento por parte de las autoridades chinas de la necesidad de proteger sus intereses marítimos vitales. De ahí la creciente empresa en aguas consideradas territoriales y las reivindicaciones en el mar de China Meridional, junto con el aspecto de Taiwán, que, insisto, habría que comprenderlo en este aspecto, el aspecto que estoy desarrollando en este programa en dos partes. Como reflejo de las inestabilidades paralelas en ambos océanos centrales o grandes océanos medios y los elementos conectores a través del agua y de la tierra y de la creciente competencia chino-estadounidense que amenazan con socavar los dividendos de la globalización, las pequeñas y medianas potencias euromediterráneas se ven empujadas, por tanto, hacia el Indo-Pacífico, pero se enfrentan a divergencias entre enfoques nacionales y en comparación con los estadounidenses, así como con los medios disponibles, como demuestran la retórica, los documentos dedicados y los movimientos concretos. Volvemos a la cuestión de la necesidad imperiosa por parte del espacio de la Unión Europea de una creciente, express, urgente, afianzada y firme federalización en todos los aspectos posibles, desde el tecnológico, industrial, desde luego social, político, de modelo de crecimiento y el aspecto de la defensa, evidentemente también. Merece la pena, pues, pasar revista a los diferentes actores europeos que también influyen en el terreno, donde tenemos, desde luego, estrategias indopacíficas por parte o hacia actores del Indo-Pacífico por parte de la Unión Europea, donde también esos actores tratan de desarrollar estrategias a la inversa, es decir, hacia el espacio europeo, tanto chinos como taiwaneses, japoneses, etcétera, y que persiguen, evidentemente, afianzar estos aspectos. Merece la pena subrayarse los esfuerzos que está haciendo, por ejemplo, el Reino Unido en este aspecto, y Italia, no solo con China, aunque Italia se haya salido de la franja de la ruta de la seda, la relación y la forma en que chinos e italianos se ven mutuamente sigue siendo de bastante cooperación en los aspectos que sean posibles por ambas partes. También hacia actores como, por ejemplo, Japón. Y en este sentido conviene, por ejemplo, que lo veamos en aspectos claves como plataformas para aviación militar y otros acuerdos en esta línea. A su vez, aumenta la cooperación y el interés estratégico con España y desde España y hacia España por diferentes aspectos claves, desde el posicionamiento estratégico de la península ibérica y su proyección hacia diferentes espacios de una forma multivectorial y multimodal, pasando por elementos de la riqueza natural de España, de la península ibérica y de las regiones dominadas por España, que proyectan, afianzan diferentes aspectos que es preciso controlar y dominar para alcanzar la hegemonía a nivel global. Es decir, volvemos al aspecto de la importancia de este espacio en la construcción de los grandes dominios políticos de alcance global. A esto tenemos que añadir evidentemente a Francia,
el primer país europeo en adoptar el término Indo-Pacífico, en dotarse de una estrategia correspondiente, impulsada por su autopercepción, la famosa grandeur, que le da su figura y la defensa de intereses muy concretos. De hecho, Francia puede considerarse la única potencia europea real que reside en los océanos Índico y Pacífico, tanto por sus posesiones de ultramar, también las zonas económicas exclusivas, que representan el 93% del total de Francia, como por su despliegue militar con 8.000 soldados y decenas de unidades navales, equivalentes a casi el 60% de las fuerzas que tiene estacionadas Francia en el extranjero. Presencia simbolizada, por ejemplo, por misiones como Juana de Arco 21, despliegue operativo de un año de duración de Toulouse a Sasebo, movimientos escenográficos como la patrulla del mar de China Meridional con un submarino de ataque, ejercicios conjuntos con los Quad 4 en el Golfo de Bengala, entrenamientos sin precedentes con los homólogos estadounidenses, japoneses y australianos en el mar de China Oriental, que incluyó operaciones anfibias, clara referencia a un escenario taiwanés. Tenemos, ya lo he mencionado, el Reino Unido, mal equipado de momento para desempeñar un papel sustancial en la zona, especialmente en lo que a recursos y puestos avanzados prescindibles se refiere. Regresa al este de Suez para reafirmarse o tratar de reafirmarse como una potencial gran potencia, desahogar en el exterior el malestar interior que amenaza con resquebrajar la unidad del país y ampliar el arco de su influencia geoeconómica y geopolítica post-Brexit. Por ejemplo, en el año 2021 Londres envió el nuevo portaaviones insignia con un grupo de combate adjunto, el CSG-21, a una cara gira Indo-Pacífica que duró 6 meses, desde el Océano Medio Europeo hasta el Océano Medio Asiático, anunciando el despliegue permanente de 2 de sus patrulleras. El resto consistió en garantizar un compromiso sostenido y creíble a largo plazo, aprovechando lazos históricos con el espacio Commonwealth, la comunidad de inteligencia de los 5 ojos y los acuerdos de defensa de las llamadas 5 potencias. Desde luego, proyectándose hacia el Ártico, en cuanto a los mares septentrionales, y ubicándose también en la función de contención de Rusia y de desplazamiento del eje ruso en el espacio, vamos a decirle, euroasiático occidental. Tenemos cierto movimiento siempre espeso, lento, por parte de Alemania, ¿de acuerdo? Donde ha intentado ir acelerando en la línea que estamos mencionando de los grandes jugadores. Ha tomado ciertas consideraciones estratégicas, pero claro, falta cierta cooperación mayor, por ejemplo, con el Reino Unido para el aspecto naval, cosa que en principio podría beneficiar a ambos, y de mayor capacidad en la transformación de su espacio industrial y completa, absoluta redefinición de sus aspectos estratégicos. Y también conviene que se piense como espacio dentro de la Unión Europea, puesto que es evidente que su hegemonía no ha sido precisamente para bien, ni para la propia Alemania, como queda demostrado, ni para el conjunto de la Unión Europea, en muchísimos aspectos. Y sobre esto, Alemania tiene muchísimo, pero muchísimo que exigirse para, digamos, hacerse perdonar. ¿De acuerdo? Porque la estupidez es algo que cuesta bastante perdonar. Y más cuando estamos jugando este tipo de juegos. ¿Qué es lo que cabe pensar? La forma en la que engarzan estos espacios con un Japón en ascenso, una Corea del Sur en ascenso, una Filipinas en ascenso, etcétera,
junto con otros actores como los australianos, etcétera, etcétera, obliga a una mayor, como he mencionado, presencia creíble, con capacidad decisiva, por parte de Europa. Y volvemos a la cuestión de que sin una coordinación efectiva, real, que funcione desde el aspecto industrial hasta el aspecto estratégico, que pasa necesariamente por el federalismo, no se puede ir a ningún lado por parte de la Unión Europea, ni de sus actores, ni de una pequeña liguilla de 2 o 3 actores por mucha percepción erróneamente asumida de cierta grandeza, ¿vale? Lo digo por Francia, Alemania, el propio Reino Unido, Italia, etcétera. Hace falta más actores, hace falta más capacidad, hace falta más presencia, hace falta más poder industrial, hace falta más poder militar, hace falta más poder económico y hace falta un modelo, un contrato social bastante mejor del que se ha tenido. Sí, y en esto vamos, como quien dice que nos hemos pasado. No es que vayamos con marcha atrás o con cuenta atrás en el reloj. No, es que estamos con tiempo de más. Es decir, ya tenemos que haber hecho más cosas. Así que esto nos obliga a poner en marcha la maquinaria en todos los aspectos imaginables a una potencia bastante considerable. Si no lo hacemos, nos lo van a hacer. Es tan simple como esto. ¿De acuerdo? Si no lo hacemos, nos lo van a hacer. Así que siempre es mejor hacerlo a que te lo hagan. Ya muchas cosas nos las van a tener que hacer. Si queremos seguir perdiendo en este aspecto, cometemos un grave error. Vamos a dejarlo ahí, y que cometemos un grave error. Todo esto explica, por ejemplo, el resurgimiento geopolítico de Japón, empeñado en rearmarse, en proyectarse hacia el sudeste de Asia y más allá, erigiéndose en cogarante de la estabilidad en el estrecho de Taiwán por motivos históricos y geopolíticos, geoeconómicos, etcétera. El único deslizamiento aparente hacia Pekín de Filipinas, que a pesar de la narrativa a menudo pro-China antioccidental del anterior presidente, de Rodrigo Duterte, se ha ido gastando para que Estados Unidos extienda su paraguas protector en caso de conflicto con China en lo que Manila considera el mar de Filipinas occidental. Ahí también encaja en ciertos aspectos Vietnam, además de ciertos países ASEAN, y ahí tenemos también cierta brecha, evidentemente, con China. Es por eso que, a pesar de centrarse en el cambio climático, las directrices de la administración demócrata mantienen esa continuidad sustancial con las de el predecesor y ahora sucesor republicano Donald Trump. Por ejemplo, en lo que respecta al apoyo a India como contrapeso a China, aunque veremos esto cómo evoluciona, ya que era evidente en el marco del pivote hacia Asia de Obama, luego en la progresiva convergencia Washington-Delhi durante los años de Trump, como atestiguan tanto documentos oficiales publicados durante la presidencia de Donald Trump como los que se desvelaron antes del traspaso. En resumen, aparte del maquillaje político electoral y de expedientes individuales, como por ejemplo el medio ambiente, que también puede declinarse en clave anti-China, el mensaje estratégico permanece inalterado. China está avisada, la superpotencia va a racionalizar sus recursos para capitalizar la combinación sin rival de poder blando, centralidad financiera, red de alianzas, capacidades bélicas, capacidad de proyectar también poder a través de bases y de cabezas de puente regionales, a lo que se suma la clave definitiva en no pocos aspectos de la cuestión de los semiconductores punteros. Hasta ahora, a falta de que Donald Trump en su segunda administración desarrolle o perfeccione o mejore la estrategia que viene marcada por el dominio de la administración
Biden. A día de hoy, de acuerdo con esa estrategia, se enumeran 5 objetivos principales, que, insisto, esto puede matizarse, mejorarse, etcétera, pero sin duda partirá de aquí para seguir evolucionando. Por ejemplo, los 5 objetivos principales: el primero, preservar el Indo-Pacífico como espacio regido por el derecho internacional, en el que los gobiernos puedan tomar decisiones de forma independiente y estén libres de coacciones y restricciones, especialmente Mar de China Meridional, Mar de China Oriental, es decir, como un espacio en el que Pekín no dicta. En este sentido, la referencia al derecho internacional es absolutamente instrumental, porque Estados Unidos nunca ha ratificado la Convención sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay en 1982. Más bien, Washington utiliza el derecho internacional como puede utilizar derechos humanos, valores democráticos, etcétera, para tratar de dañar así el poder blando de China. El segundo aspecto, reforzar las relaciones dentro y fuera de la región, además de crear otras nuevas. Empezando por los aliados: Australia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia, Estados socios, India, Vietnam, Taiwán, foros, por ejemplo el Quad, materia marítima, tecnológica, aspectos críticos de la tecnología, cadenas de producción, el famoso AUKUS, ya sabes, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, ASEAN, lo que tiene que ver con la Asociación de Países del Sureste de Asia, y fomentar la integración regional coordinándose con actores como Unión Europea más OTAN. Esto va a seguir, ¿de acuerdo? Va a seguir. Demuestra, por tanto, el entrelazamiento de los diversos campos en los que Estados Unidos se juega la confrontación geopolítica de este siglo, como su voluntad de establecer una contención a la República Popular de China para mantenerse firme a la hora de iniciar la negociación dura, puesto que son elementos que se complementan perfectamente bien, tanto Estados Unidos como China, y con estos actores, tanto regionales como a nivel local, y cómo hacemos encajar todo ello de una forma correcta y segura, vamos a decirlo así. En tercer lugar, impulsar la prosperidad del Indo-Pacífico, esto mediante iniciativas como el Plan de Infraestructuras Build Back Better Wall, Big Back Better Wall, diseñado para ofrecer una alternativa a las nuevas rutas de la seda de China. También el nuevo marco económico Indo-Pacífico, a lo que se añade las acciones de la Unión Europea en este sentido, junto con otros socios. En cuarto lugar, garantizar la seguridad de la región bajo la bandera de la disuasión integrada y reforzada, elevar las capacidades militares propias y la de sus socios, tanto en modernización como medios de interoperabilidad, para que sean capaces de prevenir y, en su caso, responder a una agresión en cualquier forma o ámbito. Luego hablaremos sobre la cuestión real de la brecha que se puede identificar y se identifica, y de hecho se trata de aprovechar por parte de China en lo que tiene que ver con la Marina de Estados Unidos. Quinto aspecto: ayudar a la respuesta regional a las amenazas transnacionales, empezando evidentemente en lo que tiene que ver con las crisis climáticas epidémicas. Tuvimos el ejemplo claro últimamente. Esto, por ejemplo, también se materializó a través del Quad, que entregó 1.000 millones de dosis de vacuna para la COVID-19. La campaña de vacunación puesta en marcha por Washington en concierto con Delhi, Canberra y Tokio, al igual que la atención prestada a cuestiones medioambientales, es evidente que distó mucho de ser desinteresada, de la misma manera que China hizo lo propio y Rusia trató de hacer lo propio. Eso es una evidencia. ¿Qué es lo que perseguían o persiguen? Responder a las necesidades concretas del Indo-Pacífico, una de las zonas más afectadas en cuanto a catástrofes naturales del mundo, epicentro del cambio climático y objeto de la diplomacia multidimensional de China en materia, por ejemplo, de las vacunas, de la que Washington, por cierto,
especifica el documento que instará al cumplimiento del Acuerdo de París de 2015. Por ello, resulta interesante observar cómo ha ido respondiendo el aumento de actividades de la Guardia Costera y el número de sus representaciones diplomáticas en Asia Meridional, Sudeste de Asia y el Este del Pacífico, con apertura o reapertura, en el caso, por ejemplo, de las Islas Salomón, de embajadas y renovación de acuerdos como el Pacto de Libre Asociación con Micronesia, las Islas Marshall, Palaos, que dan acceso a bases locales. La estrategia también aboga por un ascenso de India en el pivote oriental del Quad. Geopolíticamente ambiciosa, la Unión de la India se encuentra en medio de una fase que tiene que decidir su trayectoria nacional y marcar diferentes aspectos. Aquí es donde entra también uno de los actores que voy a mencionar a continuación, que es Japón. Japón maneja diferentes aspectos hacia India interesantes y tienen ciertos aspectos de cooperación, aunque también se ven matizados dada la tendencia hacia la autocracia y hacia movimientos autoritarios por parte de Modi, el presidente de India, cosa que para la visión de derechos humanos y demás propugnada por Tokio, digamos que es objeto de cierta distancia o de cierta crítica. Potencialmente puede ir a más, aunque se matice en según qué aspectos. La cooperación deseable, que es obvio que Estados Unidos con Trump 2 tiene que buscar formas de mantener, relanzar después de lo sucedido en Corea del Sur. Por cierto, ya te anuncio desde aquí el tema del siguiente episodio de la llamada de Paralos. Tiene que ver con lo sucedido en Corea del Sur. Daré una explicación racional, global, profunda. Trataremos dentro de lo posible, siempre como tratamos de hacer, de lo sucedido en Seúl con este autogolpe y todo lo que puede impactar en la región y en la evolución del país, ¿no? Pero la cooperación entre Japón y Corea del Sur, insisto, es un elemento central en este sentido. Como ya sabes, porque así te he hecho referencia, Estados Unidos trató de avanzar en esa línea en agosto pasado. Veremos el impacto, insisto, de lo sucedido en estos días y en los meses siguientes en Corea para tratar de comprender cómo encaja la cuestión entre Corea del Sur y Japón.